Buenas noches, estimados, mucho gusto, de Novan Hernández. Fátima Torres. Ambos somos estudiantes de la clase de Sociología de CEUTEC, la sección 1828. En esta ocasión pues estamos para hablarles un poco en relación a un análisis de algunos hechos y algunas opiniones del fragmento de la historia Sobrevivir en tiempos oscuros. En este caso pues hemos realizado algún análisis del fragmento que se nos plantea para poderlo compartir con ustedes. Comenzando con el primer hecho. El primer hecho que se nos plantea es el ingreso del ejército ruso a esos campos de concentración. Vemos que realmente este hecho genera una situación que no se había presentado nunca. Una situación en la que ninguno sabe cómo reaccionar, ni el ejército, ni las personas que estaban dentro del campo de concentración. Es una situación en la que aparte de que se libera a este pueblo, también genera de que toda la comunidad europea, que en su momento se creaba una fama de ser intachable, pulcra, respetuosa sobre todo, en ese momento se rompe ese velo que existía y se observa la cruda realidad en la que cierta parte de la población europea vivía en ese entonces. Como segundo hecho, dice que los medios de comunicación exponen la situación, ¿verdad? Utilizando lo que son fotografías desgarradoras que evidencian, pues, dan un mensaje bien profundo de lo que crearon, una percepción de la historia, de la naturaleza del mal. Correcto. Vemos que el hecho de la aparición ¿cómo se llama?, de los medios de comunicación realmente realzan esta situación y crean una propaganda en la que la población externa también puede darse cuenta de esa cruda realidad que estaba viviendo la gente que estaba en esos campos de concentración. Bajo fotografías, bajo algunas imágenes que realmente no habían sido reveladas, generan una iconografía del error que también fue un salto cualitativo donde realmente demuestra la crueldad que había en ese entonces. Creo que eso era todo. El tercero. La guerra, como tercer hecho, pues sería la guerra de los nazis. No era una guerra en contra de un ejército, sino pues un pueblo prácticamente que ni siquiera se defendía, no eran ni criminales, ni sabandijas, ¿verdad? Eran personas, eran mujeres, niños, hombres sanos, ancianos, ¿verdad? Que no se defendían, que vivieron lo que es este hecho, pues, prácticamente. Realmente vemos que el hecho de todo esto, o el trasfondo de todo esto, realmente era una ideología social que se había creado en la era nazi. Entonces, de donde provienen estos campos de concentración, porque tal vez estas personas que se encontraban ahí no eran consideradas ser dignas o no se adaptaban a la sociedad que se quería crear en ese momento. Entonces vemos que los nazis comienzan una guerra contra ese tipo de personas que realmente no eran un enemigo que representaba una amenaza real, sino una amenaza a su ideología o a su creencia social, y que esos enemigos realmente eran personas naturales, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, que no tenían en su momento ni cómo defenderse y que simple y sencillamente eran víctimas de la crueldad y que vivieron con honor, manteniendo y transmitiendo su legado en condiciones extremas, a pesar de todo lo que ellos sufrieron. Bien, para continuar con el tema también hemos identificado o queremos mencionar o profundizar más en el Shoah, que es un término hebreo utilizado para llamar al holocausto nazi. Entonces, ¿qué es el Shoah realmente o qué fue lo que sucedió ahí? En el Shoah, pues, o en el holocausto, para que sea un poco más entendible, fue aquel momento en el que la Alemania nazi crea las políticas o una ideología social para poder erradicar de la sociedad a toda la población judía. Realmente fue un conjunto de políticas y hechos consumados que tenían ese objetivo, pues la aniquilación absoluta de todos los judíos.
¿Quiénes estaban ahí? Pues prácticamente fue toda la población europea, basándonos en la población de mayor estrato social y que por ende utilizaban a los judíos de una manera de esclavitud, forzándolos a realizar trabajos pesados durante largas jornadas, teniendo casi o ningún beneficio. Así es. ¿Quiénes estaban ahí o quiénes estuvieron ahí? Pues en realidad fue toda lo que es la población europea. ¿Por qué sucedió? Porque para unas personas no les miraban, como que no encajaban en la sociedad, como eran personas de... ¿Cómo le podemos decir a esto? Eran de una ideología social diferente. Diferente a ellos, que en realidad no encajaban en su sociedad y por ello pues los aniquilaban prácticamente. Correcto. Hay que considerar que para estas personas, no refiriéndonos a los judíos, sino también a los nazis o a la mayor parte de la burguesía europea, los judíos eran considerados menos que ratas en algunos casos. En cierto momento se les llevó a considerar como una bacteria que infectaba a la sociedad y que debía ser erradicada o que la sociedad se volviera inmune a este tipo de personas. Así es. Esto cuando dice que dónde sucedió, cuándo sucedió, pues fue a finales de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Correcto. A este hecho de que todo el SOA como tal fue durante toda la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, hacer referencia a un hecho bien puntual que fue cerca de, o mejor dicho, se registró allá por el 19 de abril de 1943, que fue cuando un cierto pequeño grupo de una resistencia judía se organizó en el gueto o en los bajos de Varsovia, levantándose contra la barbarie nazi para poder iniciar todo lo que era este proceso de finalización de los campos de concentración. Hay que considerar que esto fue en Varsovia, que actualmente es la capital de Polonia, y que marcó un hecho muy relevante y se mencionaba o se hacía una pregunta que es bastante importante que nosotros la hagamos en nuestro diario vivir, en nuestra sociedad, y este comandante de esta organización judía se preguntaba: ¿puede haber un hombre de moral que mantenga su código de moralidad en un mundo inmoral? Esta pregunta es importante que nos la hagamos nosotros en la sociedad que vivimos y que veamos si realmente nosotros, actuando como personas morales, podemos mantenerla en este mundo de inmoralidad. Como último aporte, comentar la frase de la famosa analista política Marta González, donde se refiere también a todos los gustos que hay en referencia a si son por un título ya sea de la nobleza o de la sociedad que les otorga, o también aquellas personas justas de corazón que no tienen una posición económica o una posición social, demuestran que es posible, que frente al mal siempre habrá una opción moral, es decir, que siempre podremos salir avante y que siempre podremos sobrevivir a esos tiempos oscuros. El hecho es más, sobrevivir a los tiempos oscuros es el mayor acto de resistencia frente al mal y al olvido, sobre todo al olvido, porque hoy en día se recuerdan todas esas personas que lucharon o que se levantaron en Varsovia provocando esa rebelión en contra de la Alemania nazi. Los muertos que hoy conforman el espíritu de esa nación libre, de ese pueblo judío, que hoy gozan de una libertad que en aquel momento pues no era algo que ellos pudieran gozar. Así es, al momento que dice que los muertos hoy conforman el espíritu de una nación libre y democrática, aunque en Auschwitz muriera la dignidad, a pesar de que allí pareció pues también toda una humanidad. Eso más que todo remonta al tema anterior, ¿verdad? Donde dice
que prácticamente murieron lo que son mujeres, niños, ancianos, que lucharon y que hoy en día pues algunos sobrevivieron, ¿verdad?, para contar esa triste realidad, y que pues prácticamente algunos murieron con honor, como decían, no recibieron en realidad como una conmemoración, pero prácticamente es todo, lo resume todo en pocas palabras. Sí. Cuando ella se refiere a que también pereció toda la humanidad, es a ese hecho donde no hubo ningún trato humano digno para esas personas que estaban en esos tratos de concentración, en esos campos de concentración, perdón. Recordemos que existían las masacres masivas, las personas que eran ingresadas a las cámaras de gas, los niños que también entraban a la cámara de gas para morir, porque simple y sencillamente eran judíos, sin haber cometido ningún crimen. Entonces es donde esa Europa de ese entonces pierde o muere la humanidad de esa Europa, solo por el simple hecho de mantener una ideología social. Este ha sido nuestro aporte, compañeros, nuevamente de Nova Hernández para servirle. Fátima Torres. Cualquier duda, pregunta o comentario, estamos a la orden. Recuerden, alumnos de CEUTEC, de la clase de Sociología, sección 1828. Buenas noches.